¿De qué nos vas a hablar? ¿Qué nos propones? Pues a ver, primero os cuento, llevamos un año ya juntos, que parece que es un ratito, pero ya llevamos un ratito largo. Y os voy a hablar de una cosa que para mí es fundamental, porque sabéis la mayoría que mezclo las dos profesiones, la interpretación y la psicología. Y hoy os voy a hablar del teatro, de la importancia para los niños de hacer teatro y de ir al teatro. ¿Cuáles son la repercusión en la vida, en la cabeza, en su estado de ánimo, en cómo se relacionan con los que están alrededor y qué puntos importantes son para que la gente introduzca? Yo la introduciría de todas formas como asignatura obligatoria absolutamente en los colegios. Entonces, a veces mucha gente me pregunta, ¿pero qué hago con mi hijo que es pequeño y es muy tímido, o no se puede relacionar, o no tiene amigos, o tal, o los adolescentes? Lo que recomiendo es que hagan teatro totalmente. El deporte es maravilloso también, que en otro momento hablaré de él, pero en este momento dije, creo que es importante que ahora que empiezan las extraescolares y empiezan los cursos, que la gente entienda para qué es bueno el teatro, la interpretación. Y ¿Para qué es bueno, Lara? Pues para un montón de cosas. Primero, facilita la comunicación, nos ayuda a expresarnos de una forma diferente, cogemos más vocabulario, fomenta la creatividad, porque tienes que buscar recursos a veces donde no los tienes o no sabes ni siquiera que los tienes. Tanto a nivel de vestuario como a nivel de movimiento, como a nivel de imaginación de lugares. A veces sales de detrás del escenario de patas, que se llama, y tú parece que vienes de tu cocina y vienes al salón. O sea, ¿cómo haces todo ese mundo interior que hace que la gente entienda que vienes de tu cocina? Que no es que vienes de detrás de cajas. Desarrolla las habilidades psicomotrices, porque trabajamos mucho la parte de movimiento corporal, de hacia dónde, cómo se mueve el cuerpo. No es lo mismo una persona que va a su trabajo que una persona que va al gimnasio. No va de la misma manera, no lleva los mismos zapatos, no lleva la misma ropa, el mismo vestuario. Por ejemplo, ayer estaba rodando una película en Benidorm y mi personaje, yo me lo imaginé cuando empecé a leer el texto, el guión, cómo era, y era ochentera absoluta. Para mí era fundamental cómo lleva el pelo, cómo llevan los zapatos. De hecho, no se veía, en la escena que yo tenía, no se veía zapatos. Y me dijo, si quieres te puedes poner las zapatillas. Dije, no, es que el pelo rizado, el pelo así a lo loco. Después subieron una foto, a lo Madonna de los 80. O sea, esa época tan maravillosa que otra vez estamos recuperando de alguna manera, porque todo esto vintage tiene que ver con esa época, pero ayuda muchísimo, ayuda a reflexionar sobre la forma de comunicación. O sea, si yo me tengo que comunicar de una manera, yo como Lara me comunicaré de una forma, pero mi personaje se comunica de otra. Tengo que entender cómo lo hace, tengo que empatizar con el personaje que está enfrente. A veces nos ayuda a saber perder. En este momento que estamos todos queremos siempre ganar y ser los primeros, cómo tu personaje tiene que aprender a perder, o aprender a lidiar, o aprender a negociar. Mejora la agilidad mental, porque esta va a toda leche, y además mejora la memoria, porque tienes que aprenderte las letras y tienes que darle pie a tu compañero y no puedes hacer lo que tú quieras, sobre todo si estamos hablando de texto, ¿vale? O de interpretación gestual, pero que van unos pies, no cuando hay improvisación, que la cosa cambia, pero que también te ayuda a la agilidad mental. Por eso están haciendo muchísimos talleres de improvisación y están funcionando muy bien las compañías de improvisación. ¿Qué más? Nos ayuda aparte de comunicarnos con gente muy diferente, porque a veces te toca con gente o muy joven o gente muy mayor, que a veces tú no tienes el contacto. Por ejemplo, yo estoy ahora en una obra en la que tengo gente de 25 años, que no tengo tanto contacto con gente de esa edad ahora, ¿no? Y empiezo a ver sus puntos de vista, te ponen en otra situación. Aprendes de ellos tanto que dices, es que no es lo que yo diga porque sea más mayor o porque haga de madre, sino a ver qué es lo que me están contando, cómo me lo están contando, cómo se expresan.
porque hasta hay otro lenguaje totalmente diferente, que no tiene nada que ver. Dice, ¿pero qué significa eso? ¿Pero cómo me lo cuentas así? O sea, todo esto nos ayuda, la autoestima. O sea, si yo me siento bien con lo que estoy haciendo, si yo estoy en un escenario y la gente de alguna manera me admira o dignifica lo que yo estoy haciendo, eso me hace sentir bien. Creamos un grupo, cómo nos relacionamos con el grupo, cómo funcionamos. A veces estamos como muy apartados de la sociedad y sobre todo ahora después de la pandemia, que cada vez estamos más en la cueva. ¿Qué supone un grupo de teatro en el que todo el mundo tiene que aportar lo mejor de sí mismo? No vale que tú seas la estrella, como un equipo de fútbol. Habrá una estrella, pero esa estrella, si no está rodeada de un buen equipo, no funciona. En el teatro exactamente lo mismo. Bueno, lo veis en series. Ahora que estamos también con toda la historia del famoseo, querer ser famosos, yo reivindico la vocación. El famoseo o ser famoso es una consecuencia, es una respuesta, como los premios. Puede pasar o no puede pasar, pero el camino es tan importante, te ayuda tanto a aprender de ti, de los que están alrededor y de lo que tú quieres hacer. A veces simplemente es como para conocer el conocimiento. Yo siempre digo, el teatro es la cosa más terapéutica del mundo, porque te permite hacer cosas que tú no puedes en tu vida real. Y de verdad que es fundamental. Y has dicho una cosa que yo lo quiero remarcar, el juego. O sea, nosotros aprendemos desde el juego. Desde el juego te motivas, te fascinas, quieres hacer, quieres estar involucrado. Da igual si estás 24 horas ahí trabajando, que estás de carpintero, aprendes carpintería, aprendes con el papel cómo utilizar tal cual. Vale. Yo cuando empecé la escuela de interpretación, lo primero que hice, tenía 20 años, yo quería, o 19, quería ser actriz. Me metí en una escuela de teatro que cuando yo llegué dije, si esto es hacer teatro, yo no quiero. O sea, una desmotivación, o sea, yo no estaba preparada o no era el momento o no era la profesora, sabes que el maestro llega cuando el alumno está preparado, ¿vale? Pues yo estuve 10 años pensando si realmente yo quería ser actriz o no, o 8 años, hasta que me metí en otra escuela. Pero para mí fue una desmotivación total, porque yo había hecho teatro en la escuela, en el instituto, desde el juego, y me parecía fascinante. Entonces yo promuevo que se haga desde el juego, no necesitas sufrir. Después aprenderemos la técnica, las habilidades, cómo cada uno hacia dónde va, pero lo más importante es que se haga desde el juego. Esos ejercicios de desinhibición que utilizamos muchísimo en interpretación y que son básicos. Los chavales no saben porque no se les ha enseñado. Nos han enseñado a estar sentados en una silla y tener que estudiar matemáticas, su historia o tal, pero todo desde un punto de vista tan aburrido que no es eso. Ahora con el metaverso a ver si la cosa cambia, pero bueno, vamos a ver. No solamente para la gente más pequeña de la casa, sino para la gente más adulta también. Yo tengo una amiga que cuando se jubiló con 65 años decidió, porque era su ilusión, hacer interpretación, venía de una situación complicada y le salvó la vida y me dice, dio un vuelco a mi vida totalmente. Yo de verdad que incito a que la gente, da igual que sea más joven, más mayor, más pequeña, que se meta en clases de interpretación porque se va a conocer más a sí misma. Va a saber cómo sacar las emociones, las buenas, las malas y las regulares. Va a poder canalizar esas emociones de negativas a convertirlas en otra cosa. Las va a sacar, las va a compartir. Y quiero acabar con una frase que me encanta y que además la he buscado adrede para esto, es: si el teatro es la vida representada en una zona de no sanción, parece, se asemeja, pero realmente no es. Entonces nos podemos permitir cosas que no nos lo permitimos en la vida real y es maravilloso. Simplemente os digo, probadlo, que no os gusta, fuera, que os gusta, aquí estamos, aprovechando la inercia. Si una persona lleva un estilo de vida saludable, se mueve, tiene actividad física viable y tiene plena actividad mental, que es lo que nos proponía, en este caso a través de los cursos de interpretación, Lara. Las habilidades intelectuales no disminuyen con la edad, simplemente crecen
alcanzando un pico a la edad de entre 80 y 90 años. Bueno, el estudio, como comprenderán, es mucho más amplio, mucho más largo. Quiero pero me hacer un parece- inciso ahí. Es cierto lo que acabas de decir. Tiene que ver, los dos hemisferios están unidos por la corteza cerebral y esa es la que hace que provoque las conexiones entre uno y otro. Cuantas más conexiones hay entre un hemisferio y otro, más habilidades tenéis. ¿Eso con qué se da? Experiencia y edad. No hay más. Esto de que la edad es la... Nosotros tenemos que ser jóvenes y bellos y tal. Todo lo contrario, cuanto más mayores somos, más inteligentes somos porque hay más conexiones a través de la corteza cerebral que une los dos hemisferios. Provoca en nosotros. Por lo tanto, ¿se puede aprender un idioma a partir de los 65 años? Se puede. Yo empecé hace unos años, empecé a estudiar italiano en la Escuela Oficial de Idiomas y la mitad de mi clase tenían 65 años. Porque se estaban jubilando, la mayoría eran funcionarios, se jubilaban y querían seguir aprendiendo. O sea, cuando acabamos 5 años después, eran los que habían continuado. La mayoría de los jóvenes no lo habían dejado porque obviamente tienes otras expectativas y otros objetivos en tu vida. Se puede, se puede. Es más, el otro día que yo estuve dando una clase de neurociencia sobre este tema, sobre aprendizaje, la gente bilingüe, su cerebro, se han hecho tomografías y se ha visto claramente, funciona diferente y se desarrollan zonas del cerebro totalmente diferentes. Los dos hemisferios para el aprendizaje tienen que estar unidos. O sea, antes se creía que la parte verbal, que bueno, es la parte del hemisferio izquierdo, todo lo que es el desarrollo verbal, de comprensión y tal, era este. Pero la parte derecha tiene mucho que ver, porque tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con las emociones, con cosas que si esta parte no está unida a esta, no funciona. Por lo tanto, ya saben que funciona mejor a partir de los 60. Porque parece que es que solamente la juventud va unido y la belleza y el saber estar y las ganas que tenemos de nosotros de escuchar. La flexibilidad no es lo mismo como te tomas las cosas con 30 que como te lo tomas con 60. Es que no puede ser, porque tienes un bagaje de vida de 30 años que te ha permitido poner cada cosa en su sitio. Por lo tanto, arriba la gente mayor a partir de los 60. Muchísimas gracias. Clara, por Nos votar vemos. y por acompañarnos este ratito tan agradable aquí en la Click Tertulia. Un Adiós, beso. chicos.